Bueno, estas doctrinas que están unidas intrínsecamente al movimiento neopentecostal, y digo en movimiento porque no es una denominación, sino que es un movimiento que se ha infiltrado prácticamente en todas las denominaciones del mundo, enseña, entre otras doctrinas erradas, la doctrina de la prosperidad, de la absoluta sanidad del creyente, etcétera, y también hay una doctrina de falsa guerra espiritual. Dentro de esta falsa guerra espiritual, que distorsiona la verdadera guerra espiritual del creyente según las Escrituras, hay una opción o una faceta de ella que habla de atar a los principados y potestades. Muchos de ellos hacen marchas por Jesús por las ciudades, se suben a las montañas, echan aceite, algunos incluso contratan helicópteros para echar aceite y a través de estos aceites pues reprenden estas cosas, estos principados, para atarlos, ¿vale? Una que está absolutamente ya loca, se pusieron trajes submarinos y se fueron a las profundidades de los mares, en buceo, para atar a los espíritus marinos que operan, ¿vale? Entonces, esto es simplemente una tergiversación de varios versos de las Escrituras, que la Biblia no dice nada de eso en ningún versículo, sino simplemente cuando vamos al contexto, la Biblia nos da su explicación. Hay un pasaje que es uno de los que ellos se basan, pero que no es la explicación que ellos tienen, que dice la Biblia: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que será desatado en la tierra será desatado en los cielos. Muchas personas creen que estas palabras de Jesús a Pedro pues se pueden utilizar para desatar bendiciones para nuestra vida o para atar cualquier tipo de maldición o espíritu malo que venga contra nosotros. Pero hay que decir que atar y desatar era un término que utilizaban los rabinos, los maestros de la ley judía, que significaba que cuando algo era atado estaba prohibido y que cuando algo era desatado estaba permitido. Porque era el rabino, el intérprete de la ley, el sabio de las Escrituras, quien decidía cuándo se aplicaba la ley a una persona en particular y bajo qué circunstancias. Por ejemplo, venían día de reposo y decían: rabino o maestro, ¿puedo yo coser en día de reposo? Y era el rabino el que ataba, esto es, prohibía o desataba, permitía que esa persona hiciera tal o cual cosa bajo ciertas circunstancias específicas. Y básicamente lo que Jesús está utilizando, esta terminología de su tiempo, para otorgar a los apóstoles esa clase de autoridad, la autoridad de colocarse frente a un confesante, considerar su confesión, considerar su vida y emitir un juicio oficial en nombre del cielo. Y esto ahora lo explico. En Mateo 16, los apóstoles tendrían la autoridad para juzgar en la tierra quién debía de ser reconocido dentro del reino de Dios y quién no. De hecho, esta autoridad se menciona también en Juan capítulo 20, cuando Jesús les dice a los apóstoles, escuchad esto: a quienes perdonen los pecados, estos les serán perdonados, y a quienes les retengan los pecados, estos les serán retenidos. Somos protestantes evangélicos, hijos de la Reforma, y esto es muy problemático a nuestra vista, porque nosotros creemos que solo Dios puede perdonar los pecados. Sin embargo, un católico romano, al escuchar estos versos, se frota las manos y se la goza, porque ellos aplican literalmente que esto puede ser aplicado literalmente al sacerdote cuando ora por nosotros y nos perdona los pecados en el confesionario. Entonces, eso no puede ser así. Ningún hombre puede perdonar los pecados, solo Dios. ¿Cómo se puede entender esto correctamente? La autoridad que Jesús dio a los apóstoles en Mateo 16 debe entenderse según Mateo 18, un poquito más adelante. Cristo da instrucciones no solo a los 12, sino también a las iglesias locales sobre cómo lidiar con el pecado del creyente en la iglesia. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo a solas. Si no te oye, coge a 2 o 3 testigos. Si no te oye, coge a la iglesia. Y si no te oye a ti y a la iglesia, considéralo un gentil y un publicano. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
Esto nos enseña que la iglesia local tiene autoridad para declarar si alguien debe ser considerado como creyente o no, o por lo tanto miembro de la iglesia o no, dependiendo de lo que digan las escrituras sobre el estado de la persona y dependiendo si la profesión de fe de la persona es creíble. Por ejemplo, alguien que no se arrepiente de su pecado cuando se le aplica el proceso descrito en Mateo 18, deja de tener una profesión de fe creíble según la palabra. Y la autoridad de la Iglesia no es determinar estas cosas, sino declarar el juicio del cielo basado siempre en los principios de la palabra. Cuando hacemos tales juicios basados sobre la base de la palabra de Dios, podemos estar seguros de que el cielo está de acuerdo. Un ejemplo más sencillo. Imaginar que somos españoles y viajamos a Italia y allí perdemos el pasaporte mientras estamos en otro país. Vamos a una embajada, en este caso la embajada de España, explicas tu caso, que has perdido el pasaporte, ellos hacen su trabajo y concluyen que eres español. Entonces la embajada te da un nuevo pasaporte. La embajada no te hace español, ya lo eras. Simplemente te reconoce como tal y testifica de eso ante todos, dándote el pasaporte, que es la declaración pública de lo que tú intrínsecamente ya eres. De igual manera, la iglesia local no te hace cristiano ni puede convertirte en uno, pero tiene autoridad para reconocerte o no como tal en base a lo que la palabra de Dios dice y el tipo de vida que vivimos. Se trata de una autoridad que ningún cristiano tiene por sí solo, sino que está relacionado con la membresía de la Iglesia y la disciplina de la Iglesia. Por supuesto, la Iglesia no somos perfectas y a veces erramos en el ejercicio de esa autoridad, hermanos David. En ocasiones, por ejemplo, podemos no reconocer como creyente a alguien que sí lo es o viceversa. Por eso, la base de todo esto es que tenemos que buscar en todo tiempo ser bíblicos, de manera que los juicios que emitamos estén conformes a lo que Dios declara en el cielo. Amén.